Bien, pues vamos a pasar a la predicación. Bien, estamos ya ahí. Yo, con el permiso, reengancho esto. Vale. Bueno, pues vamos a estar hoy hablando sobre el llamado de Gedeón. Ahí cojo mi Biblia. Aunque estoy aquí lleno de tecnología, pero me gusta tener la Biblia cerca. Bien, pues vamos a estar hablando sobre el llamado de Gedeón, ¿vale? Que se ve en los versículos 6 y 7 de Jueces. Así que, bueno, evidentemente no vamos a leer los dos capítulos, ¿vale? Porque si no, nos llevaría mucho tiempo. Pero bueno, va a estar basada la predicación en eso, ¿vale? Vale. Entonces, déjame que abro el estudio. Bien, pues en este tema del llamado de Gedeón, en esta mañana, ¿vale? Vamos a hablar sobre 6 puntos, ¿vale? 6 puntos que podemos aprender, 6 puntos que podemos hacer nuestros de lo que vemos en este llamado a Gedeón. Y el primero es que Dios usó un tiempo difícil para llamar a Gedeón. ¿Cómo comienza Jueces 6? Pues bueno, no vamos a leerlo como hemos dicho, pero vamos a hacer un pequeño resumen. En el versículo 1 dice que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Sabemos que la nación de Israel, a lo largo de su historia, ha tenido muchos altibajos. En el libro de Jueces esto es algo que se ve muy bien, ¿vale? Entraban en un círculo vicioso. Dios les salvaba, les mandaba ayuda, estaban bien, pero luego en cuanto recibían esa ayuda, se apartaban, otra vez caían, Dios les liberaba, y así durante no sé cuánto tiempo. Hubo momentos en los que el pueblo de Israel estuvo cerca del Señor, y hubo momentos que el pueblo de Israel estuvo lejos del Señor. Y en este capítulo vemos que al parecer Israel estaba en una de esas épocas cómodas, y ese bienestar en el que estaban les lleva a olvidarse del Señor en cierta manera. Se vuelven autosuficientes. Desde su punto de vista creen que no necesitan a Cristo. Y el Señor esto lo ve, el Señor esto lo sabe, y como otras tantas veces, pues Dios tiene que darles un toque de atención para hacerles ver que le necesitan a Él. Por ello el Señor les entrega a Israel a los madianitas y son oprimidos durante 7 años. Una guerra siempre es complicada, una guerra es difícil y más aún para la parte que está siendo atacada. Pero imaginaos 7 años de guerra y la historia dice, a ver, cuando alguien va a la guerra nadie es bueno, ¿vale? O sea, nadie va a la guerra con abrazos y regalando cosas, ¿no? Cuando alguien va a la guerra, y en aquella época también que iban tan a saco, van a destruir, van a quitar lo máximo que puedan. Pero el pueblo de Madián era conocido como posiblemente uno de los más crueles. O sea, es decir, dentro de la maldad, ellos hacían de lo peor. Y estuvieron 7 años. En estos capítulos vemos como cada año, alrededor de la época de la cosecha, los nómadas madianitas invadían Israel. Bien, y si me acompañáis por favor a Jueces 6:5, dice: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. O sea, fijaros lo que hacían los madianitas cuando iban a atacar al pueblo de Israel. Arrasaban con todo. Era un desastre. Y muchos israelitas dejaban sus hogares para vivir en cuevas y fortalezas, porque claro, temían por sus vidas. El versículo 6 nos dice que Israel se empobreció a causa de Madián. Fue una época difícil. Imaginaos que, claro, ahora no, ahora tenemos el BM, tenemos aquí, por aquí cerca en Rentería, hay un Aldi, tenemos Mercadona, Lidl. Si te falta algo en la nevera, gracias a Dios, en este país, pues a día de hoy todavía vas a un supermercado y puedes comprar cualquier cosa, pero claro, en aquella época no había forma de mantener la comida tanto como ahora,
y no había supermercados. Antes tú cosechabas y si Dios te permitía tener una buena cosecha, luego tenías comida. Pero claro, imaginaros como dice este versículo 5, tú estás esperando una cosecha y vienen y te la arrasan, ¿no? Entonces, claro, fue una época dura en muchos sentidos para el pueblo de Israel. Pero en estos momentos es cuando Dios llama a Gedeón. Entonces, primer recordatorio de la mañana. Dios utiliza las dificultades para acercarnos más a Él, ¿vale? Y es lo que he puesto ahí, porque es una frase, ¿vale? De todo lo que he dicho hasta ahora, digamos que la más importante, ¿vale? Dios utiliza las dificultades para acercarnos más a Él, y recalco el acercarnos más a Él, ¿vale? Las dificultades, las pruebas que Dios puede mandar a nuestras vidas, tienen el propósito de acercarnos más a Él. Es tan triste como cierto, pero cuando todo va bien, muchas veces tenemos la tendencia de alejarnos un poco de Dios y dejarnos llevar por el día a día. Y Dios muchas veces tiene que darnos un toque de atención. Proverbios 3, 11 al 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga. Y en esta parte es muy importante, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y hay algo muy importante que tenemos que saber, ¿vale? Porque claro, cuando estamos en una prueba, cuando estamos en una dificultad, pensamos que es para fastidiarnos. Y Dios no quiere castigarnos. Dios no quiere castigarnos, pero muchas veces tiene que hacerlo. Dios quiere poner, que en sí no es castigarnos, sino Dios quiere poner en nuestra vida momentos que nos acerquen más a Él. Dios anhela y exige que nosotros, o sea, que Él sea el centro de nuestra vida. Él quiere nuestra atención. Y en Jueces 6 Dios tuvo la atención de todo el pueblo de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque nos dice que le clamaron. Y esto nos lleva, vale, perdonad porque estaba ahí el versículo de Proverbios 3, 11 y 12. Vale, entonces, Dios utiliza las dificultades para acercarnos más a Él, y porque Jehová al que ama castiga. ¿Vale? Dios no se alegra en castigarnos, ¿vale? Pero muchas veces, pues como el pueblo de Israel, tiene que darnos un toque de atención para que dejemos lo mal que estemos haciendo y nos acerquemos a Él. Bien, y esto nos lleva al segundo punto, que lo vemos desde el capítulo 7 al 12, y es que Dios miró más allá que el propio Gedeón. ¿Qué quiere decir esto? Los versículos 7 y 8 nos muestran que cuando clamamos a Dios, Él se mueve con misericordia y amor hacia nosotros. A Dios le gusta que le clamemos, a Dios le gusta que le pidamos. Lo hizo con el pueblo de Israel y lo hace también con nosotros. ¿Qué hace Dios cuando su pueblo empieza a clamarle? Pues vemos en estos versículos que Dios hace dos cosas. Uno, envía a un profeta para que el pueblo vuelva a la entrega y devoción total. Y dos, incluye en su plan a un hombre aparentemente incapaz. ¿Por qué digo lo de aparentemente incapaz? Pues porque en el versículo 11, ¿vale?, de Jueces 6, nos encontramos con Gedeón trillando en un lagar un poco de trigo. Y, claro, si vemos la situación, bueno, en aquella época, ¿vale?, ahora ya es muy distinto, pero para separar el grano de trigo de la paja, que en sí no sirve, ¿vale?, pues cuando se cortaba el trigo, se cogía un rastrillo, se pinchaba, se tiraba para arriba, Aquí, bueno, habrá gente que habrá vivido eso, me imagino. Entonces lo tiraba para arriba y, claro, aprovechando el viento, la paja se iba y caía el grano, ¿no? Y era una forma, pues, rápida, entre comillas, de separar lo que importaba de lo que no. Y, claro, aquí vemos a Gedeón que está trillando en un lagar. Entonces, ¿esto qué es lo curioso? Pues, claro, lo curioso es que si está cerrado, pues ese trabajo que está haciendo es un poco en balde, ¿no? Es un poco en vano. Entonces, esto nos lleva a ver la desesperación, la frustración
y el miedo que tenía, por ejemplo, Gedeón de la situación que estaban viviendo. En el versículo 12 vemos que el ángel del Señor se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, sabiendo lo que sabemos, que Gedeón, en vez de estar fuera trillando, estaba escondido en un sitio, ¿podemos decir que Gedeón era un hombre valiente? Con lo que sabemos hasta ahora, sin conocer el resto de la historia. Pues diríamos, no, o sea, Gedeón está asustado, ¿no? Está muy valiente, no parece que es. Ni nosotros, ni él mismo se ve como un general de un ejército que luego iba a ser. Pero Dios sí, y eso es lo importante. Vale, entonces, en esta mañana, segundo punto importante con lo que nos debemos de quedar, y es que no es tan importante cómo te ves tú a ti mismo, sino lo más importante es cómo Dios te ve a ti. Y es que Dios siempre ve más allá, y sabía de lo que Gedeón era capaz. Asimismo, Dios también sabe lo que tú y yo somos capaces en sus manos, y a veces Dios tiene que meternos en un aprieto para sacar lo mejor de nosotros y que nos demos cuenta de lo que somos capaces en sus manos. Gedeón no se veía como capitán, como general de un ejército. Gedeón no se veía dirigiendo un ejército. Él no. Por su forma de ser, por su carácter, lo que sea, él no se veía. Pero Dios sí que le veía. O sea, Dios tenía un propósito con él que él no veía. Entonces, por eso, lo importante, ¿vale? Repito, lo importante no es tanto como tú te ves a ti mismo, porque nosotros mismos podemos tener una muralla delante puesta por situaciones de la vida, podemos estar incluso engañados por el mismo enemigo y no ver lo que realmente Dios tiene para nosotros. Pero Dios sí que sabe. Entonces, lo importante es cómo Dios te ve a ti. Lo importante es cómo Dios me ve a mí. Una de las mayores mentiras que nos podemos decir es que Dios solo utiliza a grandes personas para su obra. Y esto también lo vuelvo a repetir. Una de las mayores mentiras que nos podemos creer es que Dios solamente utiliza a grandes personas para su obra. Y evidentemente, en la historia de la humanidad, en la Biblia también, ha habido grandes hombres, ha habido grandes mujeres, con grandísima preparación, muy preparados y capacitados, haciendo cosas increíbles. Pero la Biblia también está llena de personas insignificantes a los ojos humanos, pero que fueron grandemente utilizadas y preparadas por Dios y para Dios. Tristemente, por un lado, pues vivimos en una sociedad que dependiendo de lo que eres, dependiendo de lo que tienes, te da más o te quita. Te pone etiquetas. Pero para Dios, cada uno de nosotros somos una gran persona independientemente de los logros sociales y académicos. Todos somos su creación. Y por lo tanto, lo que queda decir en esta mañana es que ponte en las manos del Señor. Estate dispuesto, porque el Señor quiere utilizarte. ¿Vale? Estate dispuesto, porque el Señor quiere utilizarte. Como cantábamos antes, muchas veces no queremos dar un paso, porque como digo, todos hemos hecho cosas malas antes de conocer al Señor, o incluso después. Muchas veces por lo que hemos hecho no nos vemos como dignos de seguir adelante, de acercarnos al Señor. Pues como hemos cantado, si no conoces a Cristo, da igual la vida que hayas tenido, acércate a Cristo. Él quiere perdonarte. Y Dios, Él es su creación. Y Dios quiere utilizarte. Dios quiere hacer algo grande contigo y que sea utilizado para su obra. Eres hijo de Dios. Eres cristiano. Estás luchando con un pecado. Sigue adelante. Sigue en el proceso de santificación. No te rindas. ¿Vale? Todos estamos luchando. Esto no es yo acepto a Cristo y todo me va a ir bien. Tú aceptas a Cristo y vas a tener el gran privilegio de tener el Espíritu Santo, que es la mayor ayuda que vas a tener nunca. Y el Espíritu Santo te va a ayudar
en tus luchas, pero luchas siempre vamos a tener. Pero nuestro deber es seguir adelante con la mira puesta en Cristo, porque lo importante es como Dios te ve a ti. Dios usa a personas dispuestas, y si estamos dispuestos nos tenemos que poner en sus manos, porque el Señor quiere utilizarte. Seamos un siervo fiel en lo mucho o en lo poco. El título más grande que podemos tener en esta vida es el de siervo. Muchas veces en esta vida eres médico, eres abogado, eres tal, estás limpiando en una casa, y es como que en esta sociedad algunas veces, ¿no? Tristemente esta sociedad pone títulos, ¿no? Pues ni el médico es más que el que está repartiendo folletos de propaganda, ni el que está repartiendo folletos de propaganda es menos que. Todos somos igual, deberíamos de ser todos igual, tanto en esta sociedad, pero desde luego que somos todos igual a los ojos de Cristo. Entonces, el título más grande que podemos tener en esta vida es el de siervo. Y todo lo que consigamos en esta vida, utilicémoslo para el Señor. Seamos un siervo fiel, en lo poco o en lo mucho, en lo pequeño o en lo grande. Hay muchas veces también que incluso en el mundo cristiano es como que, esto es una palabra latina, esto me lo enseñó mi mujer, nos achicopalamos, ¿no? O sea, es como nos hacemos de menos cuando vemos ahí que alguien está haciendo algo grande en la iglesia, y no, es que yo solamente. Todos tenemos, o sea, si hacemos las cosas como para el Señor, todos tenemos premio. Quien dirige una iglesia, amén, quien es pastor, tendrá su recompensa. Quien limpia una iglesia, amén, porque limpia la iglesia, tendrá su recompensa. Son cosas distintas, ¿vale? Ni el pastor es más por ser pastor, ni el que ordena los libros es menos porque solamente ordena libros, ¿vale? Todos, en nuestra medida, algunos más, otros menos. Dios no quiere que todos sean pastores, Dios no quiere que todos solamente estén haciendo cosas en la iglesia, porque hay gente pues, que está llamada pues, a salir fuera, otros aquí. Entonces, cada uno, como dice la Biblia, somos miembros, ¿vale? Que juntos hacemos un cuerpo, ¿vale? Pero lo más importante es que en aquello que estemos metidos, sea pequeño, sea grande, estemos dispuestos y lo utilicemos para el Señor, ¿vale? El Señor ve los corazones. Al Señor no le importa, vuelvo a decir, en qué trabajas. Si lo haces bien, el Señor es lo que mira. Da igual en qué sirvas en la iglesia. Si lo haces de corazón, el Señor es lo que mira. Y una iglesia necesita tanto de trabajos muy simples como de trabajos más complejos. Y un pastor necesita ayuda en todo, ¿vale? David necesita, o sea, él hará todo con mucho amor y gusto, pero involucrémonos en lo poco, en ordenar libros, que seguramente que lo hacéis, ¿vale? Pero quiero decirte, hasta lo más pequeño, ¿no? No, es que ya lo hará, no, ya lo hará alguien, no. Si está en tus manos, hazlo, ¿vale? Porque todos formamos la obra. Entonces, Dios usa a personas dispuestas, pongámonos en sus manos y seamos un siervo fiel en lo mucho o en lo poco. ¿Vale? En lo mucho o en lo poco. 3. En el llamado de Gedeón, Dios lo motivó con su presencia. Jueces 6:14, lo dice aquí en pantalla, dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El llamado de Gedeón nos enseña que Dios nos motiva y nos da confianza con su presencia. Después de ser llamado un varón esforzado y valiente, Gedeón le pregunta a Dios en el versículo 13: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Al leer esto podemos deducir que Gedeón piensa que el Señor los ha abandonado. Pero vemos como en el versículo 14 no es así.
Versículo 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón necesitaba un encuentro personal con Dios para darse cuenta de lo que podía hacer. Y de igual manera pasa con nosotros. Dios sabe el potencial, las necesidades que hay en cada uno de sus hijos y quiere que nos demos cuenta de ello y que lo utilicemos para su obra, honra y gloria. Y Dios quiere que le sirvamos, pero necesitamos estar cerca del Señor, necesitamos tener una comunión íntima con Él para que nos hable y para que nos muestre cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, animaros a que los propósitos de Dios para vuestra vida se conviertan en vuestra prioridad, ¿vale? Que los propósitos que Dios tiene para vuestra vida se conviertan en vuestra prioridad. La vida, el mundo está lleno, o sea, si uno quiere, puede estar 24 horas al día haciendo cosas en este mundo. Pero poco a poco uno va aprendiendo a priorizar. Yo sigo aprendiendo, ¿vale? Yo llevo un año casado solamente, entonces claro, yo muchas veces quería hacer en el matrimonio lo mismo que hacía cuando estaba soltero, ¿no? En cuanto a actividades. Y claro, dices, no, Isaac, no, cuando estás soltero tú estabas con tu papá, con tu mamá, y vas a mesa puesta, y vas a no sé qué, pero ahora tienes que trabajar, tienes que estar en casa y junto a tu mujer hacer cosas, ¿no? Entonces claro, ves cómo, y muchas veces es un poco esa lucha, ¿no? Porque quieres tener todo, y dices, que no me da tiempo, entonces hay que aprender a priorizar, pero tanto como en la vida física, también con el Señor, ¿vale? Porque este mundo nos puede absorber, entonces tenemos que priorizar lo que es importante. Entonces, que los propósitos de Dios para nuestra vida se conviertan en una prioridad. Tal vez eso signifique dejar parte de nuestra comodidad, pero si eso es lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer, ¿vale? Dios quiere usarnos, pero necesitamos tener una comunión íntima con Él. Gedeón empezó a creer lo que Dios le decía cuando empezó a tener una comunión más íntima con el Señor. ¿Por qué? Porque humanamente lo que Dios le decía era imposible de entender, pero era posible. Pero claro, primero se lo tenía que creer. Y Gedeón necesitó tener una comunión íntima con el Señor. Y el segundo punto que pongo ahí es, no desperdicies tu vida. Dios tiene algo maravilloso para cada uno de sus hijos. Dios tiene algo maravilloso para cada uno de nosotros. Muchas veces cuando pensamos en algo maravilloso, ya nuestra mente humana se va a algo ultra grande. No tiene por qué ser precisamente algo grande. Puede ser algo pequeño. Pero es algo pequeño en tus manos, como instrumento del Señor, puede hacer algo grande. Igual, no sé, muchas veces vemos en internet esos macrolocales con un hombre predicando delante de 4.000 personas y ¡guau! Eso puede convertir muchas almas. O igual en esa noche no se convierte nadie de los 4.000. Igual tú puedes estar con un amigo o con dos o con eso o con cuatro, dices una simple frase que ni siquiera la has pensado pero ha salido de tu boca porque el Señor la tenía preparada y esa frase hace que alguien empiece a pensar en Cristo y esa persona se convierta. Entonces, Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Puede ser a través de algo grande, puede ser a través de algo pequeño. Pero en lo que sea, buscar al Señor y seguir adelante, ¿vale? Y no desperdiciemos nuestra vida, ¿vale? Porque Dios tiene algo maravilloso para cada uno de sus hijos. Punto 5. Ya quedan 2. Punto 4. Quedan 3. ¿Bien? Gedeón debía poner su vida privada y la de su familia en orden. Y esto lo vemos del punto 25 al 32. ¿Qué nos enseña esta parte? Pues que el llamado de Gedeón, ¿vale?, nos enseña que la fidelidad al Señor en privado es un requisito previo para ser usado públicamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, antes de que Gedeón fuera usado públicamente, tuvo que solucionar ciertas cosas en su vida. En los versículos 25 al 32 vemos que su familia estaba rompiendo el primer y segundo mandamiento. ¿Cómo? Pues con ídolos de Baal
en su propiedad. Y por eso el Señor le dice: Gedeón, toma el toro especial de 7 años de tu padre y derriba los ídolos. Luego sacrifica a ese preciado toro usando la madera del ídolo destruido. ¿Qué es lo que vemos aquí? Idolatría, ¿vale? Ídolos, ¿vale? Otras cosas por delante del Señor. Entonces, ¿qué nos recuerda esto? Pues esto nos recuerda que si queremos que Dios nos use públicamente, primero tenemos que honrarle en intimidad. Porque claro, si no sería hipocresía. ¿Qué sentido tendría mostrar al público justo lo contrario a lo que es nuestra vida privada? Dios tiene que ser el centro de nuestra vida, y tal vez para conseguirlo tengamos que romper ciertos baales en nuestra vida. En circunstancias, para avanzar en la vida, tenemos que poner algunos temas en orden. Porque, pensémoslo, ¿cómo va a obrar Dios en el desorden siendo Él un Dios de orden? ¿Vale? Repito, ¿cómo va a obrar Dios en el desorden siendo Él un Dios de orden? ¿Hay algo a lo que te estás aferrando? ¿Hay algún ídolo en tu vida? Cuando pensamos en ídolos, pensamos solamente pues, en vírgenes y en todo esto, ¿no? Imágenes, etc. Pero un ídolo puede ser el fútbol, puede ser un futbolista, un ídolo puede ser un cantante, un ídolo puede ser algo material, un ídolo puede ser incluso alguien de tu familia, un ídolo puede ser un hábito, ¿vale? ¿Qué es idolatría? Todo aquello que estemos poniendo por encima del Señor, de Dios. Y este mundo está repleto de ídolos. En la India, por ejemplo, podemos decir que idolatría son, por ejemplo, las vacas. Porque en la India, mira, yo ahora tengo un trabajador, yo antes estaba en otra empresa, ¿vale? Entonces un ex compañero mío ahora está en la India. Y vi un vídeo en Instagram de que pasan 3 vacas por la carretera y aunque tú tengas prisa, tú a la vaca en la India no le puedes hacer nada. La tienen como dioses, o sea, es un ídolo para ellos, ¿no? Entonces, en este mundo hay ídolos de todo tipo. Entonces, ¿hay algo a lo que te estás aferrando? ¿Hay algún ídolo en tu vida? ¿Hay algún pecado que te tiene cautivo y no puedes o no quieres soltar? Derríbalos. Tenemos que derribar todo ídolo. Hay muchas veces que cuesta, hay muchas veces que no es de un día para otro. Y no nos comparemos. O sea, es decir, muchas veces alguien viene a Cristo y un pecado, ¡bum!, desaparece de la noche a la mañana. Otras veces alguien viene a Cristo, o incluso siendo creyente, es un proceso más largo, de más lucha. Esto es cada uno con el Señor. No nos comparemos, porque Dios ni trae las mismas pruebas a todos, ni trata con todos igual, porque cada uno tenemos un carácter distinto, cada uno somos una persona distinta, y Dios quiere conseguir con cada uno de nosotros algo diferente. Entonces, ¿qué hay en nuestra vida que nos impide avanzar? ¿Qué hay en nuestra vida que nos tiene cautivos? ¿Qué hay en nuestra vida? O sea, ¿qué muro hay en nuestra vida que no nos deja avanzar? Muchas veces, tal vez, es porque nos estamos creyendo más las mentiras del enemigo que las promesas del Señor. Entonces, como Gedeón, acerquémonos a Dios, tengamos una intimidad con Cristo, tengamos una intimidad con el Señor, porque no hay nada que Cristo no pueda hacer, ¿vale? Y Gedeón veía imposible lo que Dios le pedía, pero Dios le dijo: no, Gedeón, no es imposible, conmigo es imposible, porque si tú vas por tus fuerzas, no vas a conseguir nada en esta vida, pero si yo voy delante tuyo, tú vas a conseguir mucho. Y luego veremos lo que se consiguió. A nivel del mundo, imposible, ¿vale? Pero con Dios fue posible. Entonces, Gedeón debía poner en orden su vida privada primero, para creerse lo que Dios le decía, para poder ser utilizado de una forma especial por el Señor. Derribemos nuestros ídolos, confesemos nuestro pecado, enfrentemos nuestros pecados y busquemos a Dios. Porque Dios honra a los que le honran. ¿Vale? 3 puntos. La fidelidad al Señor en lo privado es muy importante.
honra a Dios en intimidad, porque Él honra a los que le honran, y recordemos que Dios es un Dios de orden. Vemos en esta historia cómo Gedeón primero pone las cosas en orden y luego, ¿vale?, después de poner las cosas en orden, el punto, ahora sí, 5, Gedeón da un paso de fe. Si esto fuera una película, cuando llegamos al versículo 33 empezaría a sonar una música de tragedia, ¿no? Ya en los versículos del 33 al 40, pero esta vez, en lugar de esconderse en una cueva, en lugar de esconderse Gedeón en un lagar, el versículo 34 dice que el Espíritu del Señor envolvió a Gedeón y él tocó el cuerno de carnero y los abiezeritas se reunieron detrás de él. Gedeón había dado un paso de fe en su fidelidad privada y ahora ve la bendición, ¿vale? Ahora ve la bendición. ¿Cómo? Dios está trayendo personas de todas partes. Aparecen 32.000 hombres listos para luchar. Gedeón primero tuvo que luchar en su interior, en privado, contra su incredulidad, contra la falta de confianza. Tuvo que luchar para ver el llamado que Dios tenía para él, incluso para cambiar su mentalidad respecto de él mismo. Pero cuando todo esto es puesto en orden, Gedeón da un gran paso de fe y Dios empieza a materializar la ayuda. A Gedeón le vemos grande, como el gran Gedeón, pero miremos qué tipo de hombre era al principio. Un hombre incrédulo, un hombre que luchaba con la falta de confianza, un hombre que luchaba con creerse el llamado de Dios. Y muchas veces nosotros somos igual. Luchamos con nuestra falta de confianza, luchamos con si somos capaces, si no somos capaces, luchamos incluso con ¿será verdad esta promesa del Señor? Claro que son verdad las promesas del Señor. Y como personas podemos tener 1000 dudas, ¿vale? Pero esa es la primera lucha que tenemos en nuestro interior, ¿vale? El decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cómo hago las cosas? Pero Gedeón ya cuando vence esta batalla en privado es cuando da un paso de fe y Dios empieza a materializar la ayuda. Aunque también es verdad que incluso después de su encuentro con Dios, y aunque el Espíritu Santo le estaba dando poder, Gedeón todavía luchaba con las dudas. Sabe que Dios ha prometido salvar a Israel a través de él, pero sigue dudando. Y esto lo vemos en los versículos 36 y 37, que dice: y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Gedeón quiere una señal de confirmación, y la Biblia dice que a la mañana siguiente Dios se la dio. El vellón estaba mojado y la tierra estaba seca. Incluso luego Gedeón pide el proceso contrario, y Dios se lo concede, ¿vale? Si alguno no conoce la historia, lo que Gedeón dijo: mira, Señor, si tú quieres que yo crea lo que me estás diciendo, es decir, si tú quieres que realmente dé este paso, o sea, ya no solamente me conformo con la ayuda que ya has traído, sino quiero que a la mañana siguiente todo esté mojado de rocío menos el vellón, un tipo de alfombra o de tela. Y claro, naturalmente hablando, ¿vale? Si llueve, llueve en todo, ¿vale? No hay nada que se salve. Pero Dios hizo que todo estuviera mojado, pero el vellón seco. Gedeón no se conforma con esto, sigue dudando. Entonces, a la mañana siguiente pide lo contrario: Señor, que el vellón aparezca mojado y todo lo demás seco. Y Dios lo hace. ¿Vale? Dios lo hace. Pero vemos como, aun con una ayuda, aun con dos, Gedeón sigue dudando. ¿Vale? Pero, bueno, es una lucha que tenía Gedeón. Dios quiere que en nuestra vida cristiana demos pasos de fe. No palos de ciego, no pasos a lo loco, pero sí pasos de fe, y que cuando Dios nos conteste, confiemos en Él. ¿Cuántas señales necesitas de Dios para confiar en Él? Vemos que Gedeón unas cuantas. Y es que muchas veces decimos, no, es que si Dios hiciera conmigo lo que hizo con Gedeón, yo también lo creería. Tampoco lo creería. Muchas veces decíamos, o podemos llegar a decir, no, es que
si yo como los 12 apóstoles pudiera ver a Jesús, entonces creería. Seríamos igual de incrédulos también, porque el ser humano es así. Y vemos aquí como Dios le dio cosas humanamente imposibles, y aun y todo muchas veces dudaba, ¿no? Y nosotros muchas veces podemos dudar, pero ¿cuántas señales necesitamos de Dios para creerle? Este mundo está lleno de señales del Señor. ¿Cuántas cosas necesitamos para confiar en Él? Muchas veces oramos al Señor, Señor, muéstrame esto, esto y esto. Y yo lo he visto en mi vida, ¿no? Oro, Dios me contesta de una forma, pero ya voy buscando algo más. Ya voy buscando algo más. Y no está mal, pero confiemos en el Señor. Señor, muéstrame el camino para esto. Muchas veces no viene algo grande, viene algo pequeñito. Pero sabemos que es una respuesta del Señor. Pues confiemos. No esperemos a que confiemos. Demos un paso de fe, pero también confiemos. Si buscamos al Señor, si tenemos una comunión íntima con Él, si lo obedecemos, si lo honramos, si le ponemos en primer lugar, Dios nos hablará y Dios nos responderá, pero es muy importante que confiemos en Él. Muchas veces tenemos sus respuestas y cuando las tenemos, dudamos como Gedeón. Nos convertimos en Tomás, que tuvo que tocar las manos y el costado de Jesús, porque si no, no se creía que era Él. Tengamos fe y demos pasos de fe, al igual que hizo Gedeón. Dios es paciente con nuestros procesos de fe, ¿vale? Dios nos conoce, Dios sabe que somos humanos y Dios es paciente, pero poco a poco tenemos que ir mejorando. Dios responde, pero necesitamos dar pasos de fe. Y no solamente dar pasos de fe, sino necesitamos confiar en Él. Y ahora ya, por último, punto 6, Gedeón entendió que la victoria depende del poder de Dios y no del hombre. Dios ha trabajado en Gedeón, Gedeón también ha asumido y realizado cambios en su vida y ahora ya está listo para la batalla. Está confiado, ve todo claro, le encajan las circunstancias, pero Dios todavía no ha terminado con él, tiene otros planes. En Jueces 7:2 vemos que dice: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Cuando parece que todo está listo, Dios vuelve a probar a Gedeón. Le dice: Gedeón, el ejército es mucho, hay que reducirlo. Y la primera prueba elimina a 22.000 hombres, dejando solamente 10.000. Pero todavía son muchos. Y en la segunda prueba, Gedeón lleva a sus hombres a las aguas para ser probados. ¿Cómo termina? Bueno, ¿cómo sigue esta historia? Que al final, de tantos hombres que había, Gedeón se queda solamente con 300 hombres. El capítulo 8 nos dice que el ejército madianita tenía 135.000 hombres. Pues es decir, una regla fácil de matemáticas es que al final son 450 madianitas por cada Israel. Por cada hijo de Israel, por cada israelita. Y Dios quiere que el ejército de Gedeón se enfrente con solo 300 hombres. Lo que vemos con esto es que tácticamente hablando, Dios creó una situación imposible para el hombre. ¿Qué hombre va a poder con 450? Igual ya tienen 50, por mucho que seas bueno al final, ¿no? Humanamente hablando es imposible. 450 contra 1. Pero Dios hace algo humanamente imposible, lo hace imposible. ¿Para qué? Para que se cumpla, por ejemplo, Lucas 18:27, que dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Y esto qué enseñanza tiene? Tú pon tu parte y el Señor se encarga del resto. Vale, esta es la enseñanza. Tú pon tu parte, que el Señor se encarga del resto. Ocupémonos de las cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas, pero recordando siempre que nosotros tenemos un límite y Dios no. Dios no nos necesita en absoluto, pero nos invita a unirnos a Él para hacer su voluntad. Cuando lo hacemos, cosechamos bendiciones y Él recibe la gloria. Ocurrió en Israel.
En una de las estrategias de batalla más extrañas de la historia, los 300 salieron con trompetas, antorchas y cántaros al encuentro de los madianitas. Dios envió confusión a las filas del enemigo para que comenzaran a atacarse entre sí. Cuando terminó, 120.000 madianitas habían matado unos a otros y los otros 15.000 huyeron. Y todo se terminó. Dios había respondido a las oraciones de Israel, eso sí, siguiendo un proceso distinto al que ellos esperaban y querían. Usó a un hombre común llamado Gedeón que creía en Dios. Traducido a nuestra vida. Si nosotros intentamos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, la mayoría de las veces vamos a perder. ¿Qué es lo que nos enseña Dios con todo esto? Lo que para nosotros muchas veces es imposible, lo que a la vista humana va, de eso no vas a poder salir, eso no vas a poder hacerlo, eso no. Lo que para el hombre es imposible, lo que en el mundo es imposible, Dios lo hace posible. Amén. Y Dios usó a un hombre común como Gedeón para hacer algo grande, pero un hombre que creía en Dios. Un hombre que creía en Dios. Entonces, como resumen, Dios usa tiempos difíciles para llamar nuestra atención. Tanto a nivel social como a nivel espiritual, si siempre todo fuera bien, ¿qué pasa? No habría madurez, no creceríamos. Entonces Dios usa tiempos difíciles para llamar nuestra atención. Ay, me he ido, ¿cómo vuelvo para atrás? Aquí. Dios siempre ve más lejos que nosotros. Muchas veces siempre nuestra mente es limitada. Muchas veces nos dejamos engañar por otras personas, por las circunstancias, por el enemigo, pero Dios ve más allá. Dios nos motiva con su presencia. Necesitamos tener comunión con Él, ¿vale? Si queremos vencer algo, si queremos hacer algo, necesitamos una comunión con el Señor. Luego también es importante que solucionemos las cuentas pendientes, ¿vale? Siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a tener algo, pero peleemos la buena batalla, ¿vale? Vayamos hasta el final, ¿vale? Como dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, ¿vale? Vamos a tener una lucha constante, pero eso no nos tiene que desanimar, ¿vale? Tenemos que seguir adelante porque sabemos que Dios está con nosotros. La fidelidad en lo íntimo es lo primero. Tu devocional con el Señor, tu vida privada, tu vida íntima con el Señor es muy importante. Demos pasos de fe, pero también confiemos en la soberanía del Señor. Recordemos que Dios dio la batalla a Gedeón, no como Gedeón quería, no como Gedeón se lo esperaba. Dios tuvo que remover la vida de Gedeón para llegar a lo que Gedeón quería ganar, sí, pero Dios lo hizo completamente distinto a como Gedeón lo esperaba. ¿Por qué hizo esto? Pues porque si Dios llega a hacer las cosas como Gedeón lo quería, Gedeón seguro que hubiera dicho, yo he ganado. Pero Dios dijo, no. Orgullo no y autosuficiencia no. Las cosas que se consiguen en esta vida es porque yo lo permito. Entonces Dios, y con nosotros muchas veces es lo mismo, Dios no permite que hagamos las cosas a nuestra manera. Algunas veces sí, es decir, hay algunas veces que Dios permite que conforme planeamos salgan las cosas, ¿vale? Pero no es porque nosotros queramos, sino porque en su voluntad está en concedernos esa forma. Pero hay otras muchas veces que Dios tiene que revolver todo el plan que tenemos para que salga de una forma distinta. ¿Pero para qué? Por muchas cosas. Para trabajar una parte de nuestro carácter, pero ante todo para que Dios se glorifique y para que nosotros mismos seamos los que digamos, esto ha sido del Señor. Amén. Entonces, demos pasos de fe, pero confiemos en la soberanía del Señor, que Dios tiene la última palabra y Dios sabe cómo hacer las cosas. Y muy importante también, nuestra vida depende del Señor, no de nuestras fuerzas. Nosotros tenemos que poner de nuestra... No es... Bueno, Señor, aquí estoy. No. El Señor quiere que luchemos. El Señor quiere que nos esforcemos, ¿vale? Esa parte humana tiene que estar. El Señor quiere, es bíblico, ¿vale? Pero
no depende de nuestras fuerzas, ¿vale? Porque todo lo que hagamos viene del Señor. Entonces nosotros hagamos lo que podamos, ¿vale? Pero realmente de corazón, hagamos lo que podamos, que luego ya el Señor se encarga del resto. Y para finalizar, recordemos que Dios quiere nuestra vida sin reservas, ¿vale? Dios quiere todo de nosotros. Dios no pide a sus hijos mucho, Dios pide a sus hijos todo. Entonces Dios quiere nuestra vida sin reservas. Las condiciones las pone Él. Muchas veces, Señor, esto, pero tal. No está mal pedir al Señor, ¿vale? Hay que pedir al Señor. Pero cuidado, porque muchas veces lo que pedimos luego Dios lo hace de otra forma, ¿no? Y es muy importante esta frase, me gusta mucho. Dios quiere nuestra vida sin reserva, pero recordemos que las condiciones y las formas las pone Dios. Amén. Pues que el Señor os bendiga. Aquí terminamos, vamos a orar y ya damos el culto por concluido. Bien. Señor, gracias por este día, Padre, gracias por tu palabra. Sabemos, Padre, que tú siempre estás con nosotros, Padre, tú quieres lo mejor para nosotros, tú quieres lo mejor para tus hijos, incluso los que no te conocen, Padre, los que todavía no dudan, Señor, tal vez en acercarse a ti. Tú quieres, Señor, también lo mejor para ellos. Tú has venido, Señor, a este mundo no a sanar a gente buena, Señor, sino tú has venido a este mundo para sanar y para salvar a pecadores. No hay nada, Señor, que tú no puedas perdonar, no hay nada, Señor, que tú no puedas cambiar. Pero, Señor, en nuestro corazón tiene que estar el deseo de cambiar, en nuestro corazón tiene que estar el deseo de servirte, Señor, de hacer tu voluntad, de hacer lo que tú quieres. Sabemos, Padre, que como pecadores, pues vamos a fallar, Señor, haremos cosas, Señor, que no te agradan, pero eso, Señor, no tiene que desanimarnos, sino que lo que tenemos que hacer es dejar lo que estamos haciendo mal, Padre, y seguirte a ti, Padre. Sabemos que el proceso de santificación no es fácil, no es sencillo, Señor, pero es algo que tenemos que hacer, Padre. Te damos gracias porque a los que te conocen, Señor, sabemos que tenemos el Espíritu Santo, tenemos esa ayuda, Señor, tan grande. Pero, Señor, tú también quieres que en nuestro día a día luchemos, Señor. Tú bien claro eres en tu palabra que la vida cristiana es una lucha constante. Pero esto, Señor, no tiene que ser una carga, Señor, para nosotros, sino esto tiene que ser... bueno, pues vendrán situaciones difíciles, sí. Pero, Señor, sabemos que tú vas a obrar para bien, Señor, con todo ello. Y es lo que tenemos que creernos y es lo que tenemos que tener en mente, Padre. Gracias, Señor, porque... tú mandaste a tu Hijo, Señor, a la cruz, a pagar el mayor precio de todos, Padre. Y te rogamos, Señor, que cada día pues podamos recordar, Señor, este sacrificio tan grande y que nos sirva, Señor, cada día pues para ser mejores, Señor, y para acercarnos más a ti. Ayúdanos, Señor, a hacer todo lo que está en nuestras manos, pero a la vez, Señor, ayúdanos a confiar en ti y a saber, Señor, que tú tienes la última palabra, Señor, y todo lo que tenemos, sea poco o mucho, viene de ti, Señor. Gracias, Señor, por este día y, Señor, ayúdanos entre semana a recordar todo lo que hemos escuchado, Padre. Y en el nombre del Señor Jesús lo pedimos todo. Amén.